Importante, el siguiente video va a tener spoilers de Cazador X, por lo que si no has visto Cazador X te recomiendo que vayas ahora mismo ya a verlo y terminarlo en un día. Muy buenas masitas, galletitas y galletinis, a un nuevo video acá en la Galleta de Sísifo. Continuamos con nuestro especial navideño, año nuevo, vacaciones, son muchas cosas ya, con nuestro análisis ético a los personajes de Cazador X. Como podrán ver acá, tenemos ya ciertos representantes de las teorías. Gon, representante de la ética del cuidado, Meruem, representante del autoritarista, Hisoka del hedonista y así. Pero nos queda una teoría ética por analizar, que es la deontológica. Y para poder explicar en qué consiste esta ética deontológica, voy a ocupar, mejor dicho, a un personaje que es Neferopitu, ¿ya? La gatita que es el siervo de Meruem. Lo voy a ocupar como un ejemplo, como una forma vamos a analizar el personaje y vamos a ver de qué manera este personaje se guía por una ética deontológica. Y para eso vamos a explicar, bueno, qué es esto de la ética deontológica y después ver cómo se vincula con el personaje. En palabras simples, la deontología o la ética deontológica es básicamente la ética de los abogados. Es una ética de leyes, es una ética de normas. La deontología propone que hay cosas que son universalmente buenas y que por lo tanto hay que hacerlas, y otras que son universalmente malas y por lo tanto hay que alejarse de ellas. Ahora, esto no propone ningún problema, hasta el momento todo bien, ¿cierto? Dice, obviamente tenemos que ser buenos, obviamente tenemos que seguir las leyes, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el conflicto de la ética deontológica? La ética deontológica nos dice que tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos que cumplir ciertas obligaciones porque es nuestro deber. Tenemos que hacer el bien porque es nuestro deber. Esa es la justificación de la deontología. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que uno siempre tiene que actuar de buena manera sin importar el contexto. O dicho de otra forma, uno siempre tiene que actuar de la misma forma en las mismas circunstancias sin importar del contexto. Y voy a poner un ejemplo automovilístico, voy a poner un ejemplo de tránsito para poder graficar de qué manera esto puede ser conflictivo, o incluso en la vida cotidiana la deontología aparece. Recuerden, deontología es básicamente una ética de leyes, tiene que ver con qué es lo bueno como legalmente, qué es lo bueno universalmente. Entonces, voy a ponerle el siguiente ejemplo. Pongamos que usted está en su auto rojo, en su Lamborghini del año. Va a máxima velocidad, va a 150 o 200 km por hora, y usted ve a la distancia un signo pare. Si usted es una persona que se guía por la ética deontológica, usted va a parar. Porque hay un disco pare, que es la ley. Venga, pensámoslo así. El disco pare es la representación de la ley, de lo que es bueno. Entonces, hay una ley que dice que cuando ve un disco pare, usted tiene que parar. Da lo mismo si usted está a 120, 150, usted para. Entonces, como usted sigue la ética deontológica, usted va a parar. Ya, perfecto. Súper bien. Excelente. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Se entiende más o menos que la ética deontológica tiene que ver con las leyes, por lo tanto, hay un disco pare, que es la ley. Nosotros vamos en un auto, tenemos que parar. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo voy en mi Lamborghini, voy a 150 km por hora, pero estoy yendo rápido porque tengo que ir a dejar a mi esposa que está embarazada al hospital? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué nos dice la deontología? Como la deontología es una ética de normas, básicamente nos va a decir que no importa que tengas a tu esposa embarazada, no importa que estés apurado, que quieras ir al baño, no importa que vayas a salvar la vida de 1 millón de personas, tú no te tienes, tú no puedes saltarte el disco pare porque es una ley, es una norma. Entonces, no importa que no haya policías, no importa que estés apurado, no importa que no haya ningún auto cerca, no importa que haya una sola vía y esté el disco pare, no importa. Si hay un pare, tienes que parar. Eso dice la deontología. Eso es lo que establece. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, y por lo tanto tenemos que hacer las cosas que son buenas. ¿Cuál es la trampa en todo esto? Bueno, o sea, ya sabemos cuál es la trampa, ¿cierto? Como la idea de que, ya, pero hay situaciones quizás en las cuales la deontología no sirva mucho, porque urgencias, contexto, ¿no? Etc. Pero hay una doble trampa. El pensador o al quien se le atribuye esta ética es un filósofo llamado Immanuel Kant, que establece una frase que se graba muy bien en la cabeza respecto a
por qué la deontología sirve o de qué modo la deontología tiene sentido. Y la frase de Kant es la siguiente, dice: debes actuar de tal modo que tu acción pueda ser ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si todos los seres humanos somos seres racionales, todos podemos llegar a tener resultados similares ante distintas dificultades. Voy a volver al ejemplo del disco pare. Todos los seres racionales, todos los seres humanos como seres racionales, podemos estar de acuerdo en que hay que respetar las leyes del tránsito y que el disco pare se respeta. Porque ponte tú, que ya perfecto, tienes a tu mujer embarazada, vas en tu Lamborghini a 200 km por hora y justo se te cruza un auto. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Ese es el conflicto y por eso Kant establece esa ley. Como tienes que actuar pensando que toda persona racional actuaría del mismo modo que tú actuaste. Esa es la lógica de la deontología y esa es como la doble trampa, porque, de nuevo, en principio pareciera ser que es un poco ilógico la deontología, porque si yo estoy apurado y me quiero saltar el disco pare, debería hacerlo. Pero, siguiendo la lógica de Kant, actúa de tal modo que tu acción pueda ser ley universal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona racional actuaría de la misma manera que tú lo harías, porque es lo más lógico. Entonces, el disco pare es sumamente lógico que la gente siempre pare en el disco pare, porque por algo está ahí, por algo nosotros acordamos hacer eso, y si alguien está en contra de eso, bueno, quizás lo conversará y todo, pero tiene sentido que exista el disco pare, ¿ya? Esa es la gracia, eso es toda la ontología. De hecho, yo creo que no se puede decir más que eso, además de los problemas que evidentemente acarrea. Básicamente consiste en que hay cosas que son objetivamente buenas, hay cosas que son objetivamente malas. Kant establece esa ley. Kant dice que para que tu acción sea buena tiene que poder ser ley universal. Eso lo establece Kant, pero evidentemente puede que hayan otros tipos de personas que digan otra clase de cosas. Por ejemplo, una deontología o una ética normativa podría ser la Biblia, que nos dice no robarás, no mentirás. Eso también es una deontología, porque son normas, no tienes que hacer esto, no importa en qué circunstancia, no tienes que hacer esto, no importa en qué aprieto estés, no tienes que matar, no tienes que robar, no tienes que mentir. Esas son normas deontológicas o que se guían por una ética deontológica. Ahora que sabemos en qué consiste la ética deontológica, esta ética de leyes, esta ética normativa que nos dice que hay cosas que son buenas universalmente y que siempre hay que actuar bien independiente del contexto, no importa las consecuencias, siempre hay que actuar de la misma manera. Ahora que tenemos eso claro, es necesario establecer y decir, bueno, por qué nuestra amiga Neferopitu es o se guía por esta ética deontológica, o en qué sentido podemos decir que se guía por esta ética deontológica. Vamos a poner contexto. Neferopitu es una de las 3 sirvientas del rey, es la primera que sale del huevo, y como todo sirviente del rey tiene una única misión, que es cuidar de las necesidades del rey, encargarse de que esté bien, encargarse de su seguridad, etc. Ese es el resumen máximo de quién es Neferopitu. Ahora, ¿por qué decimos o por qué digo que Neferopitu sigue una ética deontológica? Si recordamos, ética deontológica, ética de normas. Hay cosas que hay que hacer sí o sí porque son nuestro deber. Ahora, eso implica que hay cosas que son universalmente buenas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿universalmente buenas para quién? Kant estableció, para los humanos, ¿cierto?, que debiéramos actuar haciendo que cada acción pueda ser ley universal. Ya, eso es una propuesta. Kant dijo, si tú quieres ser bueno, tienes que seguir esta ley, ¿ya? Pero la ley que atañe a los humanos no es la misma ley que atañe a Neferopitu. Del mismo modo, la ley que propone Kant para los humanos tampoco tiene por qué atañernos, tampoco tiene por qué afectarnos a nosotros. O sea, nosotros vemos si seguimos o no lo que dice Kant. Lo único que determina que uno siga una ética deontológica o no es, primero, ¿tienes normas a seguir? Y 2, ¿las sigues? Esa es básicamente la ética deontológica. En el caso de Neferopitu, ¿tiene normas a seguir? Sí. ¿Cuáles son las normas? Servir al rey. ¿Lo hace? Sí. Por lo tanto, su ética es deontológica, a pesar de que no siga la propuesta por Kant. Y quiero que eso quede claro. De nuevo, la ética deontológica consiste en seguir reglas. ¿Quién define las reglas? Ese es otro cuento. Cada quien puede ver si... Cada quien define las reglas como quiere. Lo importante es seguir las reglas, seguir lo que nosotros consideramos buenos siempre. Ahora, en el caso de Neferopitu, se ve identificado en varias oportunidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, solo para mencionar algunos ejemplos de estas situaciones.
Cuando el rey nace y van a conseguir comida humana, van a conseguir a cazar comida o a conocer el mundo, en un momento Neferupitú le da un consejo al rey. Dice como, deberías comerte la parte del cerebro que es más rica. Y, si mal no recuerdo, el rey le pega a Neferupitú, ¿no? Y en un caso como común y corriente, probablemente uno empezaría a dudar de la lealtad que uno tiene. O sea, yo te estoy dando un consejo y tú me abofeteas en la cara. O sea, ¿de qué estamos hablando? En un contexto normal. Pero en el caso de Neferupitú, como están arraigada a su ley, que es servir al rey, da lo mismo que el rey le pegue 1 o 1000 veces. Lo importante siempre va a ser servir al rey en lo que se pueda. Entonces, ahí tiene un claro ejemplo de ética normativa. Ella le dio un consejo al rey, pensando que iba a ser de ayuda. Luego recibió el golpe del rey, pero ella no dejó de servirle al rey. O sea, después, más adelante en la serie, hay diferentes oportunidades, diferentes momentos en donde se muestra cómo Neferupitú sigue actuando totalmente servicial, no ha cambiado su actitud ante el rey. Es decir, es fiel a sus principios, es fiel a su ética, y por lo tanto se guía por una ética deontológica. Otro ejemplo crucial, y creo que demuestra bastante bien la dinámica de la ética deontológica en Neferupitú, es cuando atacan la fortaleza y ella va como cayendo del cielo y toma instintivamente la decisión de ir directamente hacia donde está el rey, ¿no? de enfocar todas sus energías a ir hacia donde está el rey. Y una vez que llega a donde está el rey, se encuentra con que está Komuy herida y el rey le pide que por favor sane a Komuy. Ella inmediatamente se pone a curar a la cabra chica, siendo que evidentemente pudo haber peleado, pudo haber matado, pudo haber luchado contra las dos personas que están como atacando al rey. Entonces, de nuevo, bajo la ética deontológica propuesta entre Neferupitú y Meruem, se establece que Pitú o Neferupitú tiene que ser siervo, tiene que servirle en todo lo que dice Meruem, y ella acata completamente. Y lo interesante es que ella se decide a sanar a la Komugi, a sanar a la niña, y mientras tanto está Gon ahí esperando a que ella como haga algo, ¿no? Como pidiéndole explicaciones, y ella hace todo lo posible para salvar la vida de la niña, pero no por la niña, ¿cierto? Todo es por el rey, todo es porque se lo pidió el rey. Entonces, ahí entendemos también lo fundamental de la ética deontológica, que a pesar de que suena lógico, suena totalmente prudente considerar que en ese momento el gato, no me acuerdo, Neferupitú mata a Gon o ataca a Gon, suena sumamente lógico que son enemigos. No lo hace porque evidentemente está sirviendo al rey en todo momento. Incluso después, incluso una vez que ya sanó a la niña y se lo lleva al bosque también. Sigue la misma lógica de todo esto lo hago por el rey, es mejor que mate a mí. De hecho, cuando pelea con Gon, es mejor que me mate a mí, que soy un gato inservible, en comparación con el rey, a que ataque al rey o se acerque siquiera al rey. Entonces, todo eso, esos sacrificios, todo eso tiene que ver con que es muy fiel a su ética, a la ética normativa, a la ética que se estableció entre Neferupitú y Meruem. Por lo tanto, deontológico totalmente. Como bonus track, siempre me ha parecido curioso que Xiao Puf, que es el otro sirviente de Meruem, tenga tantos conflictos internos que se derivan de seguir una ética deontológica. Porque si la misión de todos los sirvientes del rey es servir al rey, la pregunta que uno cabe es, bueno, pero ¿cómo hago para servir al rey? O sea, obedecer todas las órdenes del rey, ¿es realmente servir al rey? Esa es como la pregunta que creo que en general ronda en torno a este personaje, y que tiene todo el sentido del mundo, porque como dije al principio del video, o en algún momento del video no me acuerdo, la ética deontológica te dice cómo tienes que actuar. Kant establece una ley, pero en términos concretos igual es difícil saber qué hacer, ¿no? Y gran parte del conflicto que tiene este personaje es porque él tiene una ética deontológica, sabe que lo que es bueno es servir al rey, y sabe que tiene que hacerlo, pero no sabe cómo tiene que hacerlo. No sabe si hay que obedecer realmente, y por eso empieza a dudar también del rey, como
no de sus capacidades, sino de si realmente esto es lo mejor para él. Y también me parece también interesante ese análisis como pequeño bonus track. Ahora, como segundo bonus track, también me gustaría señalar los personajes que me parecen interesantes o dignos de análisis para realizar en alguna otra ocasión, en algún otro año, en alguna otra década, no sé. Pero si es que me da la gana de hacer los videos, que son los siguientes: el Killua, este mono que no me acuerdo cómo se llama, de las elecciones, Kurapika, Leorio y la Pam. Aunque como también mencioné en otro video, sería interesante hacer un video de Geralt de la Araña, porque la ética de la araña y la forma en cómo se relaciona con la ética es bien particular y bien interesante. Y este personaje es clave en esa forma, en cómo se establecen las dinámicas de comportamiento de la araña. Pero eso es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, den like, suscríbase, comente, haga todo lo que quiera hacer. Usted es libre de hacer lo que quiera. Si sigue una ética existencialista, usted es libre de hacer lo que quiera. Toma las decisiones correctas, siempre con responsabilidad, por supuesto. Si no, si es hedonista, usted puede escribir lo que quiera, no importa las consecuencias mientras le produzca placer. Si es utilitarista, escriba algo que beneficie a la mayoría. Si sigue una ética del cuidado, escriba algo que se encargue de cuidar a los otros. Si sigue una ética deontológica, bueno, escriba algo que pueda ser ley universal, algo que cualquier persona racional escribiría en su lugar. Y si es relativista, bueno, ahí da lo mismo lo que escriba, porque en realidad, ¿qué importa? ¿No? Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.